buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra transmisión de la Iglesia Boston Central. Para nosotros, como siempre, es un placer que nos puedas acompañar. En la mañana de hoy quiero recordarte que, nosotros tenemos 3 servicios de escuela dominical. Estás completamente invitado a las 7 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Hoy me encuentro al lado de la imagen que representa el Congreso de Mujeres, 6º Congreso de Mujeres Favorecidas, este año bajo el lema Herencias de Fe, para extenderte la invitación a que puedas acompañarnos del 5 al 7 de julio, 3 días poderosos que no te puedes perder definitivamente. Y quiero invitarte a que nos acompañes al lobby principal de nuestra iglesia Boston Central con el mensaje de parte del pastor Fernando Mario Valencia. A meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne. ¿Cómo se llama la fiesta? De las semanas. Así se llama la fiesta solemne, de las semanas. A Jehová tu Dios, de la abundancia, ojo a esto, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres. Según Jehová tu Dios tuviere que bendecido. Aunque hay muchos que han recibido bendición, pero no dan conforme a lo que han recibido. Y cuando me refiero a bendición, no me refiero únicamente a la parte económica. Me refiero a lo que Dios ha derramado en sus manos, a la gracia, a la unción, el poder, a la revelación de la palabra, y están allí aguantados. ¿Ven? Dice la Biblia, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Quién es? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tu ciudad y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner allí su nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardaréis y cumpliréis estos estatutos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú la inspiraste. Danos la sabiduría y la ciencia para predicar acerca de ella. Señor, todo conocimiento humano es depuesto delante de ti. Y quiero que tu Espíritu Santo hable cosas nuevas, que nos confrontes, nos enseñes, nos capacites, para que tu obra sea perfeccionada en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por la manera como te has empezado a mover. Y gracias te damos por todo lo que hablarás a través de tu palabra. Te amamos, te bendecimos, eres todo para nosotros, Padre Celestial, y recibe la gloria, la alabanza y mi adoración para ti. Gracias, Padre, gracias, mi Señor Jesús, te amo, te bendigo. Espíritu Santo, tuya es la gloria, la alabanza, la exaltación, porque el poder viene de tu mano, Espíritu Santo. Gracias te doy, te bendigo, te amo y te exalto. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede darle un beso al Señor? Dale un beso al Señor. ¿Ven? ¿Cuántos aman al Señor? Wow, eso es lo máximo, amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a hablar acerca del Pentecostés. Esa fue la instrucción que recibimos de nuestro pastor, que habláramos acerca del Pentecostés. La Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio acerca de una fiesta que aquí no se conoce como el Pentecostés, sino como las fiestas de la semana. Y se le conoce de esa manera porque transcurren de una fiesta a otra 7 semanas. Y un día que se cuenta serían 50. Entonces, en el Antiguo Testamento se le conoce como la fiesta de las semanas por ese periodo de 7 semanas que hay que contar. Sin embargo,
En el Nuevo Testamento se le conoce como la fiesta del Pentecostés, porque la palabra Pentecostés viene del griego Pentecostos y es una palabra que es un adjetivo y hace referencia al quincuagésimo. El quincuagésimo es el número 50 en una serie de números. Entonces, desde la última fiesta, que es la fiesta de las primicias, hasta y contados 50 días de ahí en adelante, se da lo que son las fiestas de la semana o las fiestas de la cosecha, y por estar en una distribución de tiempo de 50 días se le conoce como Pentecostés. Amén. Para que tenga el tema claro de dónde surge el nombre de Pentecostés de esta fiesta. Son 50 días que transcurren. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo hace en unas condiciones muy críticas, muy duras. Para nadie es un secreto que Israel no quería salir de Egipto, pero realmente cuando iban en medio del desierto era una oposición que había, una dificultad porque tenían un corazón de esclavo. En alguna ocasión dijeron, preferimos que nos hubiésemos quedado en Egipto antes de volver al desierto a padecer, a tener hambre. Y en alguna ocasión dijeron, Jehová nos ha traído a este desierto para matarnos. Y la verdad era que necesitaban morir. Amén. Lo que pasa es que a veces uno no cree que los desiertos en Dios aún se constituyen en una bendición. ¿Amén? Pero como Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad, cuando ellos ya hubieron cruzado el Mar Rojo, que recibieron las tablas de la ley, que recibieron todas las instrucciones, los estatutos y los mandatos que Dios había estipulado a través de Moisés, Dios en su gran amor y misericordia, sabiendo que este pueblo había experimentado esclavitud, tristeza y que todo lo que producían en Egipto les era robado por el enemigo, Dios le estableció un calendario de fiesta para que se alegraran, se gozaran, se regocijaran. Y es así como la palabra del Señor enseña en Levíticos capítulo 23, que se establecieron 7 fiestas. La primera fiesta fue la Pascua, la segunda fiesta fue la de los panes sin levadura, la tercera fiesta fue la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta fue la fiesta de la cosecha o de las semanas o del Pentecostés, como usted le quiera llamar. Y ahí es donde vamos a estar desarrollando la enseñanza en el día de hoy. La quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. Era un día específico a través del cual sonaban las trompetas para que el pueblo recordara de dónde Dios lo había sacado y que era un momento de congregarse. Luego el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas que están escritas en el Antiguo Testamento no fueron invalidadas, sino que al contrario fueron experimentadas en Cristo Jesús. Bien dijo el Señor, yo no he venido a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, la Biblia enseña de la siguiente manera. Juan decía que la ley había venido por Moisés. Y eso es una realidad. ¿Quién recibió los mandamientos y los estatutos? Fue Moisés. Amén. Pero dice Juan
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Allá estaba la ley. Pero cuando Cristo viene a esta tierra, todo se manifiesta a través de la gracia y la verdad. ¿Por qué a través de la gracia y la verdad? Hermano, a través de la gracia porque nosotros no merecíamos recibir salvación. Nosotros no éramos dignos de recibir salvación, liberación de nuestra alma. Si Cristo no hubiese padecido, le voy a decir esto así claro y pelado. Si Cristo no hubiese padecido, para que usted pudiese ser salvo, usted tenía que sacrificarse, inclusive hasta morir. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Amén. Por eso ese tema de que después de muerto oran para que el alma llegue al seno, eso hay que reevaluarlo. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador, amén, entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo. Amén, Jesucristo. Si no se acepta el sacrificio de Cristo Jesús, lamento informarle que no hay otro medio de salvación. No hay ningún otro medio. Por eso el trabajo de evangelización es en vida. Por eso el trabajo de predicación es ahora. Amén. Porque por gracia es que estamos recibiendo salvación. Porque Cristo lo hizo sin cobrarnos nada. Solamente te pide, ámame y entrégame tu corazón. Amén. Y dice que no solamente por gracia, sino por verdad. ¿Por qué por verdad? Porque el conocimiento nos hace libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Nosotros habíamos sido vendidos a nuestros delitos y pecados. No teníamos conocimiento de nuestra naturaleza. Pero cuando Cristo viene y nos confronta, sale a la luz toda esa maldad que había en nuestro corazón. Y por eso usted, aunque quería ser bueno, no podía. Porque había una naturaleza pecaminosa y eso lo aprendimos cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Entonces, la ley fue recibida por Moisés, pero no surtió el efecto. Porque resulta que la ley utilizaba corderos para cubrir el pecado. Pero cuando Cristo viene, Cristo no viene a cubrir el pecado. La Biblia enseña que Cristo viene a quitar el pecado. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque es a través de Cristo Jesús. Entonces Dios se dio cuenta que todo ese sistema de leyes y de fiesta no dieron los resultados para que el hombre tuviera la paz y el gozo en su corazón. Pero como Dios es un Dios de orden, Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Cristo experimentó cada una de las etapas de esta fiesta. Lo primero que tenemos que entender es que la fiesta de el Pentecostés es una fiesta que genera alegría y gozo por la cosecha que ya Dios ha dado, que Dios había entregado. Es una fiesta de gozo y de alegría. Pero resulta que para que usted pueda experimentar la fiesta del Pentecostés, usted primero tiene que pasar por la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. No puede haber Pentecostés si primero no hay Pascua. No puede haber Pentecostés si primero no hay panes sin levadura. No puede haber Pentecostés si primero
no hay fiesta de las primicias. Y cada una de esas fiestas enseñan algo. Amén. ¿Tú quieres experimentar la fiesta del gozo, de la alegría, de la cosecha? Entonces tienes que pasar por la Pascua, tienes que pasar por los panes sin levadura y tendrás que pasar por las fiestas de las primicias. Quizá usted me dirá, pastor, ¿y qué es cada una de ellas? Espérese un momentico que tenemos hasta las 4. Amén. No, vamos a ir rápido, hermano, tranquilo. No se preocupe. Hablemos entonces de la Pascua. La Pascua fue una fiesta que Dios se instituyó para que iniciara en el mes llamado Aviv o Nisan. En nuestro calendario, ese periodo, ese mes está ubicado entre marzo y abril. Y la fiesta de la Pascua inicia el día 14 de ese mes. Ahora, ¿por qué inicia en ese día? ¿Por qué inicia en ese mes? Porque ese fue el mes en el que el Señor sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a libertad. Ese fue el mes en el que el pueblo de Israel fue liberado del yugo de los egipcios. Amén. Y Dios lo instituyó para que fuera el principio de los tiempos en Israel. Y me llama la atención que Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 11, establece cómo era el proceso de la Pascua. Tenía que haber una víctima y esa víctima era un cordero. El cordero tenía que tener una particularidad. Debía ser sin defecto, debía ser inmolado y su sangre debía ser vertida en postes y dinteles. Cuando usted lee este pasaje, usted se da cuenta que el Señor Jesús experimentó esta situación. Es decir, que en Cristo Jesús se cumple la fiesta de la Pascua. Por eso, cuando Juan vio al Señor Jesús que venía a él, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que se presentaba en ese momento era el Cordero de nuestra Pascua. Nosotros no podemos experimentar Pentecostés, es decir, no podemos experimentar fiesta de gozo, de alegría por causa de la cosecha, si primero no pasamos por la Pascua, si primero no pasamos, aleluya, a los pies de Cristo, o si por lo menos no entendemos el sacrificio de Cristo Jesús y lo valoramos. La Biblia nos enseña que en ese momento Cristo fue presentado como un cordero sin defecto y sin mancha. Por eso, antes de ser crucificado, Él pasó por el desierto y fue tentado en todo, enseña la palabra, para que pudiera entender las tinieblas, que en Él no había defecto alguno y que contaba con todas las cualidades para ser el verdadero Cordero de Dios que venía a quitar el pecado de toda la humanidad. Amén. La Biblia enseña en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 21 lo siguiente. Y sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ojo lo que dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y mire lo importante de este versículo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ojo lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo.
Eso da a entender que el plan de salvación para nuestras vidas hace años estaba escrito en el corazón de nuestro Padre Celestial. Dice, manifestado desde antes de la fundación del mundo, pero mostrado en los postreros tiempos por amor de nosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué nos enseña esta primera fiesta? Que Cristo Jesús representa ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que en Él se da la fiesta de la Pascua. Y cuando nosotros miramos a Cristo Jesús, por lo menos a través de Él, hemos pasado la primera etapa para experimentar el Pentecostés. Hemos degustado de la Pascua con el Señor. Pascua tipifica sacrificio. Por eso, cuando decimos que no puede haber Pentecostés sin Pascua, estamos diciendo no puedes ver la fiesta gloriosa de Dios de la abundancia si primero no pasas por el sacrificio. Y usted dirá, pero ¿cómo así que pase por el sacrificio si ya Cristo Jesús lo hizo? Amén, Cristo Jesús lo hizo por ti. Pero eso indica que tú tienes que experimentar una vida de santidad. Tienes que sacrificarte a tus pasiones y deseos para que vivas de una manera recta y correcta delante de Dios, de tal manera que el corazón de Dios no sea contrictado. El día que yo recibí al Señor, o el día que estaba escuchando acerca del Señor, yo siempre escuché una verdad. Y es que el evangelio es para valientes. Y aquel que pretende vender un evangelio de facilidad está equivocado. Aquí no le podemos engañar, tenemos que decirle la realidad. El evangelio necesita de sacrificio, porque hay una naturaleza pecaminosa que se revela en contra de todo lo que es de Dios. Y esa naturaleza tenemos nosotros que someterla. Y eso implica sacrificio. Eso implica el doblegarnos. Eso implica el tener que quebrantarnos en ayuno y en oración. Por eso, cuando hay cristianos que andan en pecado y dicen yo soy cristiano, me acuerdo del pasaje bíblico cuando el Señor dice en aquel momento se darán muchas sorpresas. Porque es que queremos experimentar el Pentecostés de Dios, pero sin tener sacrificio. Que todo sea suave, que todo sea express. Esto no es de express. Aquí se requiere de procesos para crecer, para desarrollarse. Y esos procesos cuestan en Dios. Esos procesos se van dando paso a paso, poco a poco. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que si los experimentas en Dios, aleluya, aunque sea doloroso, el bálsamo del Espíritu Santo siempre estará presto para que sigas avanzando. Y aunque sea con dificultad, degustarás de la gloria de Dios y siempre querrás avanzar. A su nombre. Lo segundo, la Biblia nos enseña acerca de la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua empezaba en el día 14 y la fiesta de los panes sin levadura empezaban en el día 15, es decir, al día siguiente. Y por 7 días la persona tenía que participar de comer pan sin levadura. Cristo Jesús, dice la Biblia, fue tentado en todo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 enseña que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
Cristo conoce tus debilidades. Cristo conoce cuáles son tus áreas débiles, las que estás fallando. ¿Sabes por qué las conoce? Porque Él también pasó por esos momentos. Cuando Cristo vino a esta tierra, no vino con el título de Dios. Vino como hombre, padeció como hombre, sufrió como hombre. Por eso usted ve a un Jesús orando en el huerto de Getsemaní y sudando y derramando lágrimas y llorando cuando Lázaro, su amigo, muere, porque Él vino como hombre. Pero lo más lindo y más precioso, que en su naturaleza de hombre, Hebreos nos enseña que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces surge la pregunta, si Cristo lo pudo hacer, ¿por qué tú crees que nosotros no lo podemos hacer? La única manera que no se pueda es que tu confianza, tu fortaleza, tu comunión, tu intimidad no esté directamente arraigada con el Señor. Y todo lo quieras hacer por sus fuerzas. Mientras tú no experimentes una intimidad con el Señor, será difícil que puedas experimentar la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿por qué se llama de los panes sin levadura? Porque la levadura tipifica pecado, tipifica contaminación. Por eso Cristo Jesús, en Él fue tentado en todo. Dice la Biblia que fue llevado al desierto. El diablo lo tentó de una y otra manera. La Biblia nos enseña que el enemigo allí quería ponerle tropiezo, pero no fue hallado tropiezo en Él. Porque Él sabía que tenía que experimentar la fiesta de los panes sin levadura. Su proceso tenía que ser santo, tenía que ser puro. Es más, la Biblia enseña que estando, aleluya, camino al Gólgota, la primera vez que le dieron vino, se lo dieron con hiel. En alguna cita bíblica dice que fue con mirra, pero dice la Biblia que cuando él lo probó no lo degustó. ¿Sabe por qué no lo degustó? Porque eso era para doparlo del dolor. Y él sabía que si se dopaba del dolor, no era un sacrificio santo, no era puro. Él tenía que padecer en todo el esplendor de su naturaleza humana. Y quiero que sepa algo. Usted se dará cuenta que ese pasaje más adelante dice que tuvo sed y le subieron como una estopa, una esponja para que probara después de un vino. Ese no es el mismo vino que le dieron la primera vez, es un vino completamente diferente. El de la segunda ocasión era como un mosto. El primero era un vinagre que utilizaban para dopar a las personas. Cuando él lo sintió en su boca, lo escupió, porque sabía que tenía que padecer en su naturaleza. Él no podía contaminar el sacrificio. Una de las cosas que el Señor siempre le dijo a los discípulos fue: guardaos de la levadura, guardaos de la hipocresía. No quería experimentar un sacrificio, hermano, que no fuera genuino, que no fuera sincero. El reflejo del proceso santo que desarrolló Cristo Jesús dignifica su sacrificio. Era necesario que Él lo hiciera de esa manera para que pudiera tener valía. En ese momento Él estaba experimentando los panes sin levadura. ¿Fue fácil? No fue fácil. Pero afortunadamente en el huerto de Getsemaní clamó y su padre le sustentaba. Luego viene la tercera fiesta, la de las primicias. Lo pongo nuevamente en contexto. Para poder llegar a la fiesta del Pentecostés o de la cosecha,
tenemos que pasar primero por 3 fiestas. Vamos a ver entonces la segunda fiesta. La primera dijimos que era la Pascua y significaba ¿qué? Sacrificio, diga sacrificio. La segunda, la de los panes sin levadura, diga, tipifica ¿qué? Santidad. Santidad. Entonces ya tenemos 2 elementos, sacrificio y santidad. Amén. Ahora viene entonces la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias ocurría en el día número 16. En el día 14 se arrancaba la Pascua, en el día 15 se arrancaban los panes sin levadura y de ahí continuaban 7 días comiendo panes sin levadura, pero al día 16 empezaba lo que era la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se hacía con el propósito de traer los primeros frutos a la presencia de Dios. Eso habla de honra, eso habla de presentarle al Señor gratitud por todo lo que Él va a empezar a hacer. Cuando Cristo Jesús padece y muere, al resucitar, Él trae consigo, amados hermanos, la primicia de lo que será la gloria que experimentará la iglesia. Por eso, al tercer día, cuando Cristo muere y resucita, que empezó a presentarse en medio de sus discípulos, estaba manifestando las primicias de lo que iba a experimentar la iglesia. Era necesario morir. La Biblia dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué dice? Lleva frutos. Entonces la fiesta de las primicias implica frutos. Entonces ahora viene aquí lo bueno y aquí es donde vamos a predicar. Para que puedas experimentar el Pentecostés de Dios, primero tienes que experimentar sacrificio, santidad y frutos. Si tú no tienes sacrificio, si no tienes capacidad de sacrificio por causa de la obra del Señor, si tú no quieres vivir de una manera santa para Dios, si tú todavía no das fruto para el Señor, perdona, pero no podrás experimentar el Pentecostés. Hay quienes quieren experimentar el Pentecostés, pero no quieren tener compromiso. En el Pentecostés se da la abundancia. En el Pentecostés se da la gloria de Dios. Pero para poder experimentar el Pentecostés, primero tenemos que haber pasado por un sacrificio. Y Cristo lo hizo para que pudieras entender que si Él lo hizo, tú también lo puedes hacer. Se necesita una vida santa. Cristo Jesús lo hizo para que pudieras entender, iglesia, que tú lo puedes hacer. Cristo murió y resucitó y manifestó en Él los frutos, las primicias de lo que se vendrá para nosotros como iglesia. Por eso la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el que muere en Él, ya Cristo resucitó, será entonces levantado. Entonces entremos a algo importante. Miren lo siguiente. Nosotros hemos dicho que la fiesta de la cosecha ocurría, ¿cuántos días? 50 días después de la última fiesta. ¿Y cuál fue la última fiesta? ¿Cuál fue?
La de las primicias. Están pensando en el sancocho. Les voy a repetir el orden. La primera fiesta, la Pascua. La segunda, panes sin levadura. La tercera fiesta, la de las primicias. Después de esa fiesta hay que contar 50 días. Por eso se llama Pentecostés, 50 días. Para que se dé entonces la fiesta de la cosecha o la fiesta de la semana o fiesta del Pentecostés. Después vienen otras fiestas, la de las trompetas, día de expiación y de los tabernáculos. Pero hoy nada más vamos a llegar hasta la fiesta del Pentecostés. Amén. Listo. Sigamos entonces. Resulta que la Biblia enseña en Hechos capítulo 1, versículo 3, y si usted puede seguirlo, sígalo conmigo para que se dé cuenta, hermano. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice Lucas, que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, que Jesús apareció después de haber padecido y se presentó y vino con pruebas indubitables, es decir, pruebas que no podían generar duda. Dice la Biblia, apareciéndoles ¿cuántos días? 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino. Después del reino de Dios. Después de ese pasaje, la Biblia enseña que Cristo asciende. Y es cuando le dice a los discípulos, no se muevan de Jerusalén. Esperen el tiempo de Dios. Si Cristo se va 40 días después que resucita, ¿cuántos días faltaban para que llegara la fiesta del Pentecostés? 10 días. 10 días. Entonces aquí hay algo importante que tenemos que analizar. El Señor les dice a ellos, no se muevan, esperen el derramamiento del Espíritu Santo. Como Dios es un Dios sabio y todo lo tiene supremamente planeado, Él decidió que fuera en el día de Pentecostés, porque se celebraba la cosecha. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor con el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés? Que vendría un tiempo de abundancia para el trabajo espiritual de los discípulos. Ya ve por qué es importante experimentar el Pentecostés. Porque en el Pentecostés, todo el esfuerzo que tú hagas por estar en una fiesta con Dios, Él te potencializa todo. Pero para poder llegar al Pentecostés ya sabes que tienes que pasar por el sacrificio, por la santidad y por el fruto. Ahora bien, aprendamos de lo siguiente. ¿Cuántos días tuvieron que transcurrir? 50 días para que se diera el tiempo de Pentecostés. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos enseña algo. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ¿qué? Y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este pasaje del libro de Hechos nos enseña una verdad. Y es la manera como el cristiano tiene que esperar el Pentecostés. Es decir, que si usted es consciente de que ha experimentado sacrificio, santidad y fruto,
usted tiene entonces que esperar el tiempo preciso para que venga el Pentecostés. Y la pregunta es, pastor, ¿y qué hacemos en ese tiempo? La respuesta está en Hechos capítulo 1, versículo 14. La Biblia te dice que todos ellos perseveraban, primero que todo, unánimes. Es decir, tenían unidad de mente. Nadie pensaba una cosa diferente. Todos estaban bajo un mismo marco de acción. Tenían unidad de mente con lo que Cristo les había enseñado. Estaban esperando lo de Dios. Estaban afinando todas sus emociones, sus pensamientos en lo que el Señor había hablado. Dios ha traído palabra a este lugar. Ha traído palabra en tu vida. Dios te ha traído grandes cosas para que se desarrollen en tu vida. Y tú no puedes ser, digámoslo de la siguiente manera, tan distraído de no estar pensando en lo que Dios te ha hablado. Y lo peor, no estar trabajando en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha hablado acerca de algo, es tu responsabilidad esperar en Dios, pero con una mente puesta y dispuesta a lo que Dios te ha hablado. Entonces la Biblia me dice que ellos estaban unánimes, es decir, en una unidad de mente. Y habían acogido todo lo que el Señor les había enseñado y sus pensamientos y sus emociones giraban en pos de ellos. Pero también me dicen una verdad. Estaban unánimes, pero estaban en oración y en ¿qué? Y en ruego. Es decir, que si ya yo he hecho una buena tarea de experimentar sacrificio, santidad y fruto, es mi deber, mi responsabilidad estar en unanimidad, pero en ruego y oración. Esa es la posición que tiene que tener el cristiano para poder experimentar lo que se viene en el tiempo de Pentecostés. Quizás usted ha sembrado, quizás usted se ha sacrificado, quizás usted ha luchado por mantener su vida santa. Y a su mente han llegado los pensamientos de que no vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Que la cosa se está demorando. Que parece que eso fue una equivocación. Y usted está desesperado a punto de dejarlo todo. Pues en esta mañana el Señor te dice que para que puedas experimentar el Pentecostés tienes que esperar 50 días, es decir, un tiempo. Pero tienes que esperarlo en ruego y oración. Porque mientras el cristiano esté en ruego y oración, siempre tendrá comunión, intimidad con el Espíritu Santo. Mientras usted esté en ruego y oración, siempre tendrá claro cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Y aunque el enemigo te quiera decir una cosa, te quiera decir otra, usted le va a decir, no Señor, ya yo conozco los planes y los propósitos de Dios, porque yo estoy en oración y en ruego con mi Padre Celestial. Pero aquellos que empiezan a dudar de lo que Dios quiere traer en el tiempo de Pentecostés, lo hacen y dudan. ¿Por qué? Porque no esperan en ruego y oración. Mientras exista una iglesia que espere la gloria de Dios que se derramará en el tiempo de Pentecostés y lo haga en ruego y oración, el enemigo no tendrá nada que hacer. Si algo le gusta al enemigo es sacarte de tu rol de oración, de tu rol de orador, romper la comunión con Dios. Los lunes de oración, esto es una guerra espiritual aquí, hermano. No es fácil orar. Pero lo que sí le podemos decir, y no me pregunte a mí, pregúntenle a los hermanos que están viniendo. Lo que sí podemos decir es que cuando nos conectamos con el Señor, hay una gloria y un mover que Dios hace.
Y cuando salimos de este lugar, aunque pasamos esas puertas, cansados, agotados, quizás sin ganas de continuar adelante, cuando salimos fortalecidos, porque para poder experimentar la gloria de Dios, el tiempo de Pentecostés, se necesita estar en ruego y oración. Es difícil que puedas esperar el tiempo de Pentecostés si no estás en comunión con Dios. Es difícil. Por eso, si algo en esta mañana tenemos que reforzar, es la intimidad y la comunión con Dios. Amén. Resulta que la fiesta de Pentecostés se celebraba, aparte de los otros elementos de corderos, aparte de becerros, inclusive esa fiesta incluía hasta machos cabríos para hacer expiación en el Antiguo Testamento. Había algo, y es que se celebraba con panes, pero los panes tenían levadura. Y ya nosotros dijimos que Cristo Jesús padeció sin qué, sin contaminación, sin levadura. Entonces, ¿a qué hace referencia esa masa que tiene levadura? Esa masa que tiene levadura y que hace parte de la fiesta de Pentecostés somos nosotros. Somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aún somos imperfectos. Pero en medio de nuestra imperfección, por causa del sacrificio, del amor de Cristo Jesús, Dios nos usa en una celebración. Dios nos mira como una ofrenda. Dios nos mira como algo grato. Pero si tiene levadura, sí tiene levadura. Pero Dios no mira la levadura, Dios mira lo que puede hacer contigo. Amén. Le voy a poner un ejemplo para terminar. Usted conoce al discípulo Pedro. Claro que sí, en la palabra está. ¿Cómo era Pedro? Bien inquieto, digamos. Tenía unos destellos de revelación de Dios, pero a veces el enemigo lo tomaba. Un día el Señor le dijo: Pedro, bienaventurado eres, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Yo me imagino la emoción de Pedro. Y al ratico, cuando el Señor le dijo que tenía que padecer, Señor, no suceda eso contigo. Y le dijo al Señor: apártate de mí, Satanás. Cuando llegó el momento que apresaron al Señor, ¿quién fue el primero que sacó una espada y le mochó la oreja a Marco? Pedro. El mismo Pedro dijo: aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. 3 veces le negó. Y Dios conocía que Pedro lo iba a negar. Es más, Dios conocía que después de la muerte de él, después de la crucifixión, porque él no murió, él resucitó. Después de la crucifixión, Dios sabía que Pedro se iba a volcar a tomar las redes. Y así lo dice tácitamente la palabra. Pedro dijo: no, yo como que mejor me voy a seguir pescando. Pero ya Dios le había hecho un llamado y le había dicho: deja esas redes que vas a ser pescador de hombres. Todo esto se lo he mostrado para decirle
que en Pedro se ve la masa que está leudada, pero cuando hay una persona que está dispuesta a tener comunión, intimidad con el Señor, cuando hay una persona que está dispuesta a estar unánimes en lo que Dios le ha dicho, unánimes en oración y en ruego, siempre será un potencial para que experimente la gloria de Dios. ¿Por qué me dice eso, pastor? Por lo siguiente. Cuando hubo el Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿quién fue el primero que tomó para predicar? El mismo Pedro. Un pescador del vulgo, con muchos errores. El Espíritu Santo vino sobre él en el Pentecostés y en la primera predicación se convirtieron, dice la Biblia, como 3,000. Yo quiero decirte algo, iglesia. Dios no está buscando en ti perfección. Dios lo que está buscando en ti es que tengas un corazón dispuesto a vivir una vida santa y recta, que estés dispuesto a dar fruto, que estés dispuesto a experimentar comunión, intimidad con el Señor, y entonces podrás experimentar el Pentecostés en tu vida. ¿Sabe qué me llama la atención? Que el Pentecostés es una celebración de cosecha y de abundancia. Todo lo que tú siembres en el Pentecostés, por causa de la gloria de Dios y del momento de la fiesta, todo va a ser multiplicado. En una ocasión, el pueblo de Israel sembraba mucho y recogía poco. Hacían algo de masa, hermano, y vamos a ver que la masa no rendía. ¿Y qué les dijo el Señor? Lo que pasa es que ustedes están más enfocados en sus propios temas que en mi casa. Pero cuando se experimenta la fiesta del Pentecostés, así sea algo con lo cual Dios te haya bendecido. Por eso leímos en Deuteronomio, con lo que Dios te haya dado, de lo que Dios te haya puesto, con lo que Dios te haya prosperado, eso será suficiente para que venga la sobreabundancia de Dios. A veces le decimos al Señor, Señor, lo que pasa es que me da miedo predicar porque todavía no estoy preparado. No, y es que aunque estés preparado, tampoco lo vas a querer hacer. Hay que hacerlo ya. La primera vez que yo dije que iba a predicar en un bus, me dio hasta la pálida. Yo llegué al viernes violento y todo el mundo con tremendo de frío porque era como para un viernes y yo estaba sudando y pálido. Y ese día no prediqué. Yo dije, Dios mío, no pude. Dije, Señor, pero lo tengo que hacer en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que al otro viernes que venía para acá dije, voy a predicar en el bus. Hermano, yo me paré con lo poquito que sabía de palabra de Dios y empecé a predicar. Y cuando me levanto en el bus y digo, buenas noches, vengo a predicarle la palabra del Señor. Por allá en la última banca salió un hombre, que Dios lo bendiga. Dijo, no hay plata en este bus. Eso me dio a mí una fortaleza en lo profundo de mi interior. Y arranqué a predicar diciendo, tengo al Dios del oro y de la plata y no he venido a buscar
plata alguna, he venido a traerte la salvación de Cristo Jesús. Y yo no sé qué más prediqué, hermano, eso fue lo único que se me quedó de los nervios. Pero lo que le quiero decir es que conforme a lo que Dios me fue dando, lo fui poniendo al servicio de Dios. En otra ocasión estaba en medio de los grupos de predicación, por allá me acuerdo que fue en el barrio Villa Estadio, y empecé a predicar de Moisés creyendo que era Noé, y a Noé lo puse a predicar como si fuera Moisés. Mejor dicho, hice fue un arroz con mango, que a Moisés lo monté en la barca y a Noé lo mandé a buscar la tabla de la ley. No crea que ha sido fácil, pero en la medida que hemos aprendido, hemos avanzado. Hermano, es que las cosas en Dios son así. Cierro con esto, ahora sí, en verdad, en verdad. Nosotros teníamos un grupo de predicación. Yo era el colíder del grupo. Y me da risa, Dios mío, porque la líder era una mujer de Dios. Esa mujer de Dios siempre le gustaba ir a predicar a la zona Cachacal. Yo, Dios mío, yo no me sentía cómodo yendo hacia allá, pero como colíder tenía que sujetarme. Eso era aprendiendo sujeción. Bueno, y en la primera salida se formó una pelea ya con puñal. Dios mío, yo no sé. A mí se me enredó la lengua para reprender. Yo, ay Señor, ayúdame. Y estábamos buscando a la líder. ¿Y dónde está la líder? La líder. Hírcole, la líder se nos perdió. La líder se nos perdió. Estaba metida en una caleta predicándole a una persona que se estaba drogando allá adentro en la caleta. Yo dije, Dios mío, yo aquí no vuelvo más nunca. Y el otro domingo, líder, ¿para dónde vamos? Para la zona Cachacal. Ay, Señor. Bueno, y esa enseñanza duró alrededor de 1 mes, 2 meses predicando en esa zona. Pero Dios me enseñó la sujeción. Con lo poquito que teníamos fuimos entregándole a Dios. Y Dios fue dando y dando y dando. Esto no ha sido fácil. No ha sido fácil. Gloria a Dios por ustedes que ya tienen aire acondicionado, sonido. Pero a nosotros, pregúntale al hermano Alfredo Mejía, a Nano nos tocó cargar bafles. Así eran los niños. Armando el Viernes Violento en el Romelio Martínez. Se iba la gente para sus casas y muchos nos quedábamos cargando el camión. Algunas veces llegaba yo a mi casa a la 1:30 de la mañana. Y podía tener yo como unos 17, 18, 19 años por ahí. Pero llegaba cansado, contento y gozoso haciendo la obra de Dios. Poco a poco vamos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en usted. De lo que ha recibido, traiga a Dios y preséntelo en el Pentecostés, que Dios va a traer sobreabundancia. Usted se aterrará de cosas que el Espíritu Santo hará a través de usted. Pastor, que me da miedo coger un micrófono. Por lo menos empiece cogiendo el cepillo de peinarse y predique frente a un espejo. Que el día que le llamen aquí para hacer un clamor, una oración, ya usted está preparado. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar.
¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Mire, yo quiero decirle algo. Yo quiero terminar, pero ¿qué cosa? Pedro, aún con todo lo apóstol que fue, cometió errores. La Biblia dice que Pablo tuvo que confrontarlo y decirle: tú estás actuando hipócritamente. Pedro, tú te comportas con los gentiles de una manera y con los judíos de otra. Tú tienes que ser de una sola línea. Y lo estaba confrontando ¿quién? Pablo, que acababa de llegar. Y Pedro caminó con el Señor. ¿Qué le doy a entender con esto, hermano? Que a pesar de sus errores, Pedro era un hombre que pudo experimentar el Pentecostés de Dios. Y ese hombre del vulgo terminó escribiendo epístolas que hoy en día nos edifican. ¿Quién ha dicho que tú no puedes ser alguien grande en el Señor? ¿Quién te ha dicho que no lo puedes hacer? Y te digo algo más, el Espíritu Santo anoche y esta madrugada que estaba preparando el mensaje me decía: dile a la iglesia que han experimentado sufrimientos, han experimentado sacrificios. Conozco el corazón de muchos que se han guardado para Dios. Algunos han experimentado frutos. Me dijo el Espíritu Santo: dile que mi Pentecostés se acerca, que mi Pentecostés se acerca, que estamos en el año agradable de Jehová. Viene un Pentecostés para tu vida, hermano. Viene un Pentecostés para ti. Viene un Pentecostés para tu familia. Amén. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por la palabra que nos has regalado en esta tarde. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te adoramos. Oh Dios mío, ponemos delante de tu altar nuestras incapacidades. Señor, ponemos delante de tu altar todo lo que somos. Oh, aleluya. Hay en el lugar donde te encuentras, tú más que nadie conoces cuáles han sido las áreas en las que le ha fallado al Señor. Procura en esta mañana, casi ya tarde, presentárselas al Rey de Reyes. ¿Cuál es esa área que está impidiendo que tú puedas ver la grandeza, la gloria de Dios? ¿Cuál es esa área que te está impidiendo el experimentar el Pentecostés de Dios? Vamos, es un momento, es un espacio para que puedas serle sincero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este lugar y el Espíritu Santo quiere conocer lo que hay en lo profundo de tu corazón. Es una mañana para sincerarse. Señor, no hemos venido aquí para ocultar nada. Hemos venido aquí para ser confrontados por ti, por tu palabra. Tú conoces lo profundo, lo del corazón de nuestros hermanos. Padre, revélate cada día en nuestras vidas. Y hoy, Señor, delante de ti, delante de tu altar estamos pidiéndote tu ayuda, tu socorro, porque queremos experimentar el Pentecostés tuyo. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú eres el único que lo puedes hacer. Tú eres el único que puedes confrontarnos, que conoces lo profundo de nuestro ser. Es un momento de arrepentimiento.
Oh Espíritu Santo, aleluya. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, Shiribababa, llena mi vida, y Barabashene, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Y así hemos finalizado con esta palabra maravillosa de poder que Dios nos ha traído en la mañana de hoy a nuestras vidas para fortalecernos, para llenarnos de aliento, para seguir caminando en este camino de fe. Hoy aprendimos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, del versículo 9 al 11. Si en casa puedes nuevamente leer este versículo, estoy segura que Dios hablará cosas nuevas a tu vida. Y aprendimos la importancia de esos primeros frutos, de traer esos primeros frutos ante el altar como una ofrenda para Dios. Que definitivamente hay que presentarle lo primero a Él. Y que si nosotros lo hacemos, podremos experimentar ese gozo, esa alegría, esa paz, esa sanidad en nosotros. Para que definitivamente podamos sentirnos como en una fiesta y podamos cosechar lo que Dios tiene para nosotros. Así que no te puedes perder nuestra siguiente prédica. Mantente atento a través de nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Instagram, aparecemos como @Iglesia Boston Central. En YouTube puedes también buscarnos como Iglesia Boston Central, en Facebook también. Y bueno, recordarte e invitarte nuevamente a que definitivamente te pongas las pilas y participes de este maravilloso congreso que se aproxima, este congreso de mujeres favorecidas del 5 al 7 de julio. Tendremos muchos invitados, palabra de Dios a tu vida. Nos estará acompañando la pastora Igna de Suárez, nuestros pastores anfitriones David y Lisette de Reyes, el pastor Juan Pablo Díaz Cañas y nuestra pastora también invitada Ingrid de Reyes. Así que ya sabes, no te puedes perder de este maravilloso espacio que Dios ha preparado para ti, para fortalecer tu vida. Si eres una chica o si eres un chico, puedes venir acompañado con tu familia también. Te esperamos.